Vamos a terminar de hacer la parte teórica y después, después de eso vamos a abrir el MATLAB para hacer el laboratorio. Por si acaso ya he subido el laboratorio ahí en el aula virtual, ¿no? Pero primero vamos a acabar la parte teórica con la que nos hemos quedado en la última clase. Bien. ¿Qué vimos en la última clase? Hemos visto el diagrama de Bode, ¿verdad? El diagrama de Bode está compuesto por dos figuras, ¿no? Una del módulo y otra es de la fase. Entonces, ahí hemos visto varias características del diagrama de Bode y también cómo se dibuja el diagrama de Bode. Hemos visto que se dibuja por partes, ¿no? Entonces, lo que faltaba era hablar acerca de lo que son sistemas de fase mínima y sistemas de fase no mínima. ¿Ustedes se acuerdan qué cosa era un sistema de fase mínima? ¿Se acuerdan qué es un sistema de fase mínima? Claro, un sistema de fase mínima era aquel donde los ceros están en la parte izquierda, ¿no? En el semiplano izquierdo. Y el sistema de fase no mínima era cuando los ceros estaban en la parte derecha, ¿no? ¿No? Por ejemplo, en esa zona de ahí. Y había un comportamiento medio extraño cuando el sistema era de fase no mínima, ¿no? ¿Por qué se llama entonces sistema de fase mínima y no mínima? Lo que pasa es que eso tiene que ver con la respuesta en la frecuencia, ¿no? Al hacer el diagrama de Bode nos vamos a poder dar cuenta por qué se llama sistema de fase mínima. Digamos que yo tengo un sistema, bueno, que tiene un polo y un cero, ¿no? El polo está ubicado en el mismo lugar, solo que acá tengo el cero. En G1 tengo el cero en la parte izquierda y en G2 tengo el cero en la parte derecha. Para dibujar el diagrama de Bode, esa ubicación del cero, bueno, tendrá pues una frecuencia esquina, ¿no? Como hemos visto, y tendremos que dibujarlo tal como hemos visto en la clase anterior, ¿no? Como es un cero, pues se tiene que ir hacia arriba. Oh, a ver, un segundo. Ya, como les decía, puedo tener un sistema con un cero a la izquierda y otro sistema con el cero a la derecha, pero que tienen la misma magnitud. ¿No? En ambos casos, el diagrama de magnitud va a ser igual, pero el diagrama de fase va a ser distinto. Si yo dibujo el diagrama de fase del sistema que tiene el cero a la izquierda, ojo que este de acá y este de acá tienen la misma magnitud, ¿eh? Solo que tienen el signo cambiado. Voy a tener este diagrama de fase, ¿no? Cuando el cero está a la izquierda. Y cuando el cero está a la derecha, tendría este diagrama de fase de aquí. Entonces, acá es fácil de ver por qué se llama de fase mínima, ¿no? El cero está a la izquierda, voy a tener un diagrama de fase que es, digamos, el que tiene, bueno, el que tiene un menor cambio de fases. Este de acá, por ejemplo, va avanzando por cero y llega más o menos un poco antes de 90, ¿no? Pues será 70, como 70 grados aproximadamente. En cambio, si el cero está en la parte derecha, voy a ver un diagrama de fase que tiene una mayor amplitud en las fases. Este de acá realmente está envolviendo al otro de aquí. O en otras palabras, el sistema cuando el cero está a la izquierda, ¿no? El diagrama de fase cuando el cero está a la izquierda es una curva, o bueno, es la mínima curva que puede tener el diagrama de fase, y es por eso que se llama sistema de fase mínima. Entonces, acá hay otra condición que se cumple en un sistema de fase mínima, ¿no? Cuando W es infinito. Cuando W es infinito, ¿a qué se refiere? Se refiere a esta zona de aquí. No, esta zona también se llama de altas frecuencias, porque lógicamente aquí están pues las altas frecuencias, ¿no?
¿no? Entonces, ahí, ¿qué cosa dice? Dice que la magnitud de la función de transferencia es menos 20 por Q menos P decibeles por deca. Este es para el diagrama de magnitud. Y en el caso del ángulo, la fase es menos 90 por Q menos P. ¿Y qué cosa será Q menos P? Esos serán el orden del denominador y el numerador. O sea, si el sistema de fase mínima, yo puedo averiguar cómo se comporta el sistema en altas frecuencias. Si es de fase mínima. Si es de fase no mínima, podría comportarse así o de repente podría comportarse distinto, pero ahí sí ya no tendría la seguridad, ¿no? Hay otras cosas que también se pueden averiguar en altas frecuencias, por si acaso. Básicamente sería hacer doble grande y analizar, ¿no? Por ejemplo, puedo saber cuánto va a ser la pendiente en altas frecuencias y también puedo saber cuánto va a ser el ángulo. Esto del ángulo ya ya lo habíamos visto en la clase pasada. Yo les había dicho que una forma de chequear si han dibujado bien el diagrama de fase era simplemente sumar los ángulos en altas frecuencias de todos los componentes, ¿no? Ahora, en lugar de hacer eso, podrían aplicar esta fórmula y también tendrían la misma respuesta, ¿no? Menos 90 por n menos m, donde n es el número de polos y m es el número de ceros, ¿no? Entonces, con eso puedo darme cuenta cómo va a acabar el diagrama de Bode. Ahora, en el ciclo presencial eso era muy útil porque con esto podía hacer un chequeo para ver si has dibujado bien el diagrama de Bode o no. Ahora, en este ciclo virtual puedes sacar el Bode, puedes mismo MATLAB y darte cuenta si está bien o no. Pero podría ser una pregunta en el examen. El hecho que te pregunten, pues, cómo puedo sacar rápidamente la fase o el módulo en altas frecuencias, ¿no? Entonces, a ver, este sistema que está a la izquierda, ¿será un sistema de fase mínima o no mínima? Ajá, es un sistema de fase mínima porque tiene polos y ceros en la zona izquierda, ¿no? Em, y bueno, y su diagrama de Bode es este de aquí, ¿no? Ahora, hay una propiedad acerca de los sistemas de fase mínima en el que yo puedo hacer o puedo sacar la función de transferencia en la planta viendo simplemente el diagrama de Bode de magnitud. O este, o puedo sacar la función de transferencia con este diagrama, o si no, puedo sacar la función de transferencia con este diagrama, con cualquiera de los dos. El problema va a ser cuando tenga un sistema de fase no mínima. Si tengo un sistema de fase no mínima, o sea, cuando los ceros están en la parte derecha, entonces ahí ya no puedo sacar la función de transferencia simplemente viendo una figura. Tengo que ver las dos figuras. ¿No? Este es otro sistema de fase mínima. ¿No? Bueno, este es su diagrama de Bode. ¿No? Como dice acá, un sistema de fase no mínima no se puede sacar la función de transferencia en una sola figura. Otro sistema de fase mínima, y acá sí hay un sistema de fase no mínima. ¿No? Si yo intento dibujar esto de acá, fíjense que va a salir distinto, o generalmente sale distinto pues a lo que aparece acá, ustedes ejecutan pues el diagrama real de Bode, pues, ¿no? Si ustedes tratan de dibujar esto, ¿cómo sería? Tienen que darle la forma a los polos y los ceros, ¿no? Bueno, el método que les dije era hacer una tabla, magnitud, fase, y acá iba poniendo pues los componentes, ¿no? Entonces, una era la ganancia, pero la ganancia acá está bien. ¿O hay que hacer algún arreglo con esto? Un arreglo de repente por este negativo, ¿no? O sea, sería algo más o menos así.
Ahora, si yo lo pongo así, este sería la constante de tiempo, ¿no? Y la frecuencia esquina de este sería -1/2, -1 medio. Y las frecuencias negativas no hay acá. Pues para empezar, ni siquiera lo podría dibujar, ¿no? Ahora, si yo no hago el cambio y simplemente tomo la frecuencia esquina como un medio, no como -1 medio, entonces ¿eso dónde caería? Si acá es 0.1, acá tendría 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, ¿no? Entonces acá trabajaría con este de aquí, un 0 en 2s-1 y un polo en s+1. Entonces acá la magnitud sería 20 logaritmo de 3. La fase 0, y acá la magnitud para, ¿cómo sería el aporte de la magnitud de este 0? Habíamos visto que como está arriba, pues se va hacia arriba, es constante hasta la frecuencia esquina y después se va hacia arriba con una pendiente de 20 decibeles por década, ¿no? Vamos a asumir que acá es un medio, y como esto está arriba, pues tendría trataría de ir, o tendría una transición hacia 90 grados, ¿no? Y esto en la frecuencia esquina supuestamente debería ser 45 grados. Ahora, el polo. ¿Cómo era el polo? El polo, como está en la parte de abajo, entonces tendría que irse hacia abajo, como habíamos aprendido, ¿no? Entonces, acá es constante hasta su frecuencia esquina, que es 1, y después baja con -20 decibeles por década. Y su fase sería una curva que va hasta -90 grados, ¿no? Hasta ahí todo bien. Si yo trato de dibujar esto de acá, voy a dibujarlo acá abajo, ¿cómo sería el diagrama de Bode de magnitud? ¿Cuánto es 20 logaritmo de 3? 9,54 decibeles, ¿no? Entonces, al inicio tendría 9,54 decibeles, 9,5, ¿no? Cuando vamos a analizar desde, bueno, acá está desde 0.01, ya vamos a analizar desde 0.01 entonces. 9,5 porque esto y esto todavía no están activos. Luego, esto iría, iría constante, ¿no? Eso sería una constante, no tiene ninguna pendiente, hasta que pase el siguiente cambio de pendiente, ¿no? El siguiente cambio de pendiente sería pues la frecuencia esquina más cercana, o sea, un medio. Entonces, en una frecuencia de un medio voy a ver un cambio de pendiente, ¿no? Que es aportado por el polo. Y es una pendiente que va hacia arriba, ¿no? O es aportado por el cero, perdón. Y es una pendiente que va hacia arriba, ¿no? Entonces esto empezaría a irse hacia arriba con 20 decibeles por década. Hasta llegar al siguiente evento, que es en la frecuencia esquina de 1. En la frecuencia esquina de 1, este se va a activar. Este estaba yendo a 20 decibeles por década y en 1 se va a activar la pendiente negativa de este. Entonces tengo que sumar. Sería 20 menos 20, 0. Por lo tanto, la figura tendría una pendiente 0 y así se mantendría hasta el final. Eso es lo que observamos acá. Pues acá está el 9,5. ¿No? Esto supuestamente iba hasta aquí, hasta 0,5, ¿verdad? 2, 0,3, 0,4, 0,5. Y en 0,5 esto subía con 20 decibeles por década. Hasta que es 1, o sea, hasta aquí. ¿No? Y después en 1 se hace, mantiene una pendiente de 0. Sería más o menos de esta forma. ¿No? Entonces más o menos que está siguiendo la figura, ¿verdad? Ahora, el detalle va a ser en el diagrama de fase. A ver, si hago el diagrama de fase, este es de magnitud y este es de fase. El diagrama de fase en 0.01 me estaría dando una fase de 0, ¿no? Porque acá tengo un medio. Este recién se va a activar una década antes, ¿no? O sea, en 0,05. Y este de acá se va a activar una década antes de su frecuencia esquina. O sea, si este es 1, acá se va a activar en 0.1. O sea, en 0.1 recién voy a ver
el cambio de fase, ¿no? Entonces ahí vería básicamente 0, y después el que se activaría sería el 0, ¿no? En 0.05, un poco antes todavía. En 0.05 vería que se va a activar el 0. Este va a subir con una pendiente de 45 grados por década, pero antes de que llegue a los 45 grados se va a encontrar con el efecto del polo. Se va a encontrar con el efecto del polo, que va a empezar a bajar desde una frecuencia de 0.1. Acá podría dibujar también los dos y superponerlos, bueno, para tener más claras las cosas. Supuestamente, si no hubiera ese polo de ahí, esto debería subir así, ¿no? Debería subir hasta 90 grados. Y debería aportar 45 grados cuando esto valga con una frecuencia de 2. En cambio, el otro debería activarse recién en 0.1, o sea, aquí va a subir hasta, va a bajar, perdón, hasta menos 90 grados, menos 90 grados, y va a estar aportando menos 45 grados cuando sea 1. ¿No? Y esta subida de acá se va a acabar cuando esto sea 10 aproximadamente. El otro también. El otro se va a acabar una década después, ¿no? O sea, si este aporta 45 grados cuando tiene una frecuencia de 2, no, un medio. Bueno, entonces está mal entonces acá. Acá es 0,2. Y una década después sería en 20, o sea, aprox esto debería ser 20. Ahora, en el caso del polo, empieza en 0.1. En 1, vamos a poner 1 acá, estaría aportando menos 45 grados. Y en 10 estaría aportando menos 90 grados. O sea, más o menos así. Entonces, habría que sumar estas dos figuras. Entonces se lo voy a poner en otro color. Pues esto sí estaría yendo normal al inicio, pero acá es como si le estuvieras aplicando un freno, porque este empieza a tener una pendiente de menos 45 grados por década. Entonces acá se va a frenar, ¿no? Se va a frenar más o menos que va a ir con una pendiente de 0, ¿no? Hasta llegar a este punto de aquí. En 20 el efecto del 0 ya se ha acabado y solamente quedaría la pendiente debido al efecto del polo. Entonces esto va a empezar a disminuir. ¿Hasta qué ángulo? Hasta la suma de estos dos ángulos, ¿no? 90 con menos 90. Entonces esto va a bajar hasta llegar pues a 0. Entonces esto de aquí se vería aproximadamente de esta manera, pues, ¿no? Aproximadamente así se vería. ¿No? Entonces vemos que ahí es distinto, pues. Porque si yo pongo esto en MATLAB, ¿no? Si pongo bode y le pongo esta función de transferencia, voy a obtener la curva azul, ¿no? Pero si lo hacemos a mano, nuestro procedimiento solamente vale para los sistemas de fase mínima. Por lo tanto, acá me va a salir una fase, un diagrama de fase distinto del que me está botando el bode, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso de ahí. Ahora, acá, una pregunta aquí. Supuestamente acá en la curva de magnitud, en 0,5 debería subir con 20 decibeles por década, ¿no? Pero en 1, bueno, la pendiente se anula. Entonces la pregunta será, ¿cuánto será el valor de este punto? O sea, ¿hasta dónde va a llegar esta pendiente? Está yendo 20 decibeles por década, yo sé que después de una década, o sea, en 5, 2, 3, 4, 5, en 5 debería haber subido 20 decibeles, ¿no? O sea, de lo que estaba 9 acá, esto debió haber subido hasta 29, pero nunca lo logró, porque acá debería ser 29, ¿no? Pero
nunca lo logró porque en uno se activó el polo y la pendiente se hizo cero. Entonces la pregunta será, ¿cómo averiguo el punto, o sea, en qué ganancia, en qué magnitud la pendiente se hizo cero? ¿Cómo podría averiguar eso de ahí? Bueno, ese sería un problema de matemática, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente sería pues hallar el punto de intersección de una función. ¿No? Y para eso, ¿qué necesito? Saber la ecuación, en este caso sería de una recta, ¿no? ¿Cómo es la ecuación de esta recta? La ecuación de esta recta la hemos visto, ¿no? Supuestamente em, este es un cero, ¿no? Entonces, ahí estoy haciendo más o menos esto, ¿no? 2s menos 1. Entonces, si yo reemplazo jw en lugar de s, tendría esto de aquí, ¿no? Entonces, como este es el módulo, tendría que sacarle el módulo a esto de acá, ¿no? ¿Cuánto es el módulo de esto? El módulo sería 4w cuadrado más 1, la raíz cuadrada, ¿no? Entonces, a esto tendría que sacarle 20 logaritmos, porque todo está en decibeles, y con eso podría obtener la ecuación de la recta. Otra forma de sacar la ecuación de la recta es sabiendo pues que esto de aquí tiene esta forma. Como está en escala logarítmica, esto de acá tiene la forma de 20 logaritmo de W más una intersección, ¿no? Una intersección que, bueno, está más abajo, ¿no? Entonces, ¿qué hago para averiguar la ecuación de esta recta? Pues tendría que averiguar dos puntos en esta recta, o un punto realmente, un punto de esta recta porque ya sé su pendiente, un punto de esta recta para poder averiguar cuánto es su intercepto y tener finalmente definida la ecuación de la recta. Entonces, ¿qué punto conocemos de aquí? Conocemos este punto de acá, ¿no? Este punto es conocido. Entonces, hacemos eso, ¿no? Hacemos eso para poder hallar la ecuación de la recta. Entonces, en esta recta, si esta recta tiene la forma 20 logaritmo de W más B, entonces escribiría 20 logaritmo de W, que sería 0.5, más la intersección, es igual a la magnitud que tiene acá, que es 9,5. Entonces acá puedo hallar la intersección. ¿Cuánto valdría la intersección para esa recta? ¿Cuánto valdría B en esa recta de ahí? 15.52, dice su compañero. A ver, 15,52. Entonces la ecuación de la recta sería 20 logaritmo de W más 15,52. Ahora, si yo quiero averiguar este punto, entonces, ¿cómo sería? Bueno, sencillo, ¿no? Tendría que reemplazar 1 aquí, ¿no? Tendría que reemplazar 1 aquí para poder hallar cuánto vale su valor. Pues acá sería 20 logaritmo de 1 más 15,52. ¿Y esto cuánto sale? ¿Cuánto sale eso de ahí? Logaritmo de 1. Logaritmo de 1 es 0, pues, ¿no? Claro, saldría 15,52, pues, ¿no? O sea que aquí
ese punto de la intersección donde cambia la pendiente sería 15,52, que sí coincide con lo que estamos viendo en la figura, ¿no? De esa manera puedes hallar las intersecciones. Lo mismo podrías hacer aproximadamente también con el diagrama de fase, ¿no? Acordándonos que la pendiente del diagrama de fase es 45 grados por década. No, lo que sí acá habría que tener en cuenta que esta parte de acá, la fase no está en escala logarítmica, por si acaso. ¿No? Esto está en decibeles, pero esto no. Acá hay otro sistema de fase no mínima, ¿no? Este término de aquí, ¿no? Y bueno, otro término que hay que tener en cuenta en el diagrama de Bode es cómo se ve el retardo de tiempo, ¿no? Este es muy importante para poder resolver problemas y también poder hacer el laboratorio. ¿Cómo se ve el retardo de tiempo en un diagrama de Bode? Se supone que el término para el retardo del tiempo es este de aquí, ¿no? Ya e a la menos s por t, ¿no? Donde este t es el retardo en segundos. Si yo reemplazo en lugar de S pongo JW, yo tendría pues la respuesta en frecuencia del retardo de tiempo. Ahora, si yo reemplazo varios puntos o varias frecuencias y empiezo a hallar pues la magnitud, voy a darme cuenta que la magnitud del retardo de tiempo es una constante y siempre vale 1. O sea, el retardo de tiempo no me cambia, no me afecta para nada en la magnitud de las señales de entrada. Una cosa muy distinta sería en el caso de la fase. La fase sí la afecta. ¿Cómo la afecta? De forma lineal. No, porque tengo aquí tendría menos el retardo de tiempo por la frecuencia. Como la frecuencia, esto de acá abajo, sí está en la escala logarítmica, entonces acá no se ve como una recta, ¿no? Se ve como una curva. Realmente es una lineal. No, es simplemente proporcional al retardo de tiempo. Entonces, si tienes más retardo de tiempo, vas a ver que la fase se va a ver más afectada. En la próxima clase, cuando veamos estabilidad con el diagrama de Bode, vamos a ver que esto tiene una gran influencia en la estabilidad del sistema, que puede inestabilizarlo, ¿no? A medida que yo aumento el retardo de tiempo, pues todo esto me va a bajar toda la curva de fase y eso puede generar inestabilidad. Ya lo veremos después en la próxima semana. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un sistema, no sé, este de acá, 1 entre S más 1 por su retardo de tiempo, acá sería menos 0,5S. Tienes esto de acá, graficas el diagrama de fase de 1 sobre 0, 1 sobre S más 1, sería este de aquí, esta curva de acá. Pues sabemos que para dibujar el diagrama de fase lo puedo hacer por partes, ¿no? El diagrama de Bode se puede hacer por partes. Yo dibujo la curva para el retardo, sería esta de acá, ¿no? Y si sumo las dos, como esta curva se está yendo hacia abajo, lo que voy a hacer es que a la curva roja la va a afectar haciéndola que se vaya para abajo, ¿no? Entonces, cuando sumo estas dos gráficas, tendría la curva que voy a pintar ahorita de morado. Entonces, ahí vemos que el retardo de tiempo ha afectado bastante ahí al diagrama de fase. Y esto de acá puede generar inestabilidad, que ya lo veremos la próxima semana, cómo podemos ver la estabilidad o la inestabilidad en un diagrama de Bode. Ahora, ¿cómo hace para dibujar el diagrama de Bode en MATLAB? Acuérdense, esto es muy fácil, simplemente pones Bode, la función transferencia. Puedes hacerlo así, Bode, la función transferencia, y lo dibuja. Pero MATLAB va a escoger automáticamente el rango de frecuencias que se va a mostrar. Si tú quieres poner un rango de frecuencias que a ti te interese, también lo puedes poner como un segundo argumento. Hay otra información importante que se puede sacar del diagrama de Bode y es también para poder averiguar el tipo de un sistema. ¿Sabes qué cosa es el tipo de un sistema? El tipo de un sistema te indicaba si el sistema tenía un integrador, dos integradores o tres integradores, ¿no? Si era tipo 0 no tenía ningún integrador. Eso tenía una gran influencia en el error de estado estable. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, si yo tengo un tipo 0, supuestamente no debería tener ningún integrador. Si no tiene ningún integrador, los únicos factores que podría tener son ganancias o polos o ceros y términos cuadráticos, ¿no? Ahora, esto y esto al inicio están dormidos, como ya lo hemos visto, ¿no? Al inicio son constantes y luego recién se activan en una frecuencia esquina.
Eso quiere decir que el diagrama de Bode de todos los sistemas de tipo cero siempre va a empezar como una constante. Es justamente, en baja frecuencia empezaría como una constante, que es justamente lo que vemos acá. Eso quiere decir que yo al ojo puedo saber el tipo de un sistema simplemente viendo su diagrama de Bode. Ahora, un tipo 1 en un tipo 1, pues, en un tipo 1 necesariamente tendría un integrador. Y luego podría tener polos o ceros y términos cuadráticos, ¿no? Entonces, al inicio, en bajas frecuencias, estos de acá no van a estar activos, porque como hemos visto son constantes hasta la frecuencia esquina, ¿no? Lo que sí puede estar activo es la ganancia y el integrador. La ganancia es constante y el integrador eso se va a ver como una pendiente que va hacia abajo. Entonces, si yo veo un diagrama de Bode que empieza yéndose hacia abajo con menos 20 decibeles por década, entonces eso tiene un integrador y por lo tanto es un sistema de tipo 1. Acá lo interesante es que si tú proyectas ese integrador y lo intersectas con el eje de las frecuencias, vas a obtener el K sub B. El K sub B era la constante de error de estado estable, ¿no? Constante de velocidad. Ahora con el tipo 2, también, pues, ¿no? El tipo 2 tiene dos integradores, entonces yo vería también que en el diagrama de Bode comienza yéndose hacia abajo, pero con una pendiente como si fuese la suma de dos polos, o sea, menos 40 decibeles por década. Y si yo lo extiendo, puedo hallar también la constante de error de aceleración. La frecuencia donde ocurre la intersección con la proyección sería igual a la raíz de K sub A. Entonces, de una forma indirecta también puedo darme cuenta de las constantes de error que hemos estudiado en el error de estado estable, ¿no? Entonces, a ver, si me han entendido, ¿qué tipo sería este sistema? ¿De qué tipo sería ese sistema? ¿Tiene integradores o no tiene? ¿Será tipo cero, tipo uno o tipo 2? Ajá, tipo cero no es, ¿no? Porque si fuese tipo cero empezaría como una constante, ¿no? Pues acá, para saber si es tipo uno o tipo 2 tendríamos que ver la pendiente. Entonces, acá más o menos también eso se podría ver al ojo, ¿no? Más o menos, fíjense, esto de aquí, primero, esta frecuencia está empezando en 0.01, ¿ya? Y acá parece que está aproximadamente cortando en 36 decibeles aproximadamente, ¿no? Entonces veamos, para ir a la pendiente tengo que ver pues cuánto baja en una década. Entonces, si acá es 0.01, una década después sería 0.1. Entonces aquí chequeo cuánto está dando. Entonces, aproximadamente ahí cuánto estaría dando. Acá más o menos está dando pues 16 decibeles aproximadamente, ¿no? Entonces, ¿cómo sería la pendiente? Como dice su compañero, sería aproximadamente menos 20 decibeles por década. Y por lo tanto, ¿ese sería un tipo 1 o un tipo 2? Ajá, sería un tipo 1, ¿no? O sea que en este sistema tiene un integrador. Ahora, en este caso sería tipo cero, tipo uno o tipo 2. Sería tipo cero porque empieza como una constante, ¿no? Ajá. Pues con eso ya también me puedo dar cuenta de cómo, si yo lo realimento, si le hago una realimentación unitaria, puedo darme cuenta cómo va a ser su error que está estable, ¿no? Último problema antes de ver la parte de MATLAB. Imagínense que yo tengo una función de transferencia así y me dicen que hay el
cuánto vale A y cuánto vale K. Y me dan esto me dicen que esto es la respuesta en frecuencia, o sea, el diagrama de Bode de esta función transferencia. Entonces, ¿cómo podría hallar ahí los términos? Bueno, para resolver esto tendría que hacer básicamente una identificación de sistemas, ¿no? Tendría que sacar la función de transferencia a partir del diagrama de Bode. Acá este diagrama de Bode tiene representada la gráfica de magnitud y la gráfica de fase en una sola figura. ¿No? Esta es la curva de magnitud. Te puedes dar cuenta que es la curva de magnitud por esta señal que te dice acá. Y esta curva de acá es la curva de fase. Entonces, si tú quieres ver cuánto es la magnitud, digamos, de este punto, tienes que ver el eje de la izquierda, ¿no? Este es el eje de las magnitudes. Si quieres ver las fases, tienes que ver el eje de la derecha. Ahora, si este sistema es un sistema de fase mínima, yo podría sacar la función de referencia simplemente viendo su curva de magnitud. Generalmente es más fácil. Entonces, viendo la curva de magnitud de este sistema, primero, ¿de qué tipo sería este sistema? Viendo su curva de magnitud. Este sistema vemos que empieza subiendo. Entonces, para el tipo de sistema, el tipo de un sistema me dice cuántos integradores tiene, ¿no? O cuántos polos tiene en el origen. Pues este de acá no tiene ningún polo en el origen, ¿no? Pero lo que sí tiene sería un derivador, un término derivativo, porque está yendo hacia arriba, ¿no? Y acá está empezando en 0.1 y acá en 1 y acá está recorriendo aproximadamente, bueno, esto parece que está empezando en -15 y en 1 y llega hasta 5 decibeles, o sea, acá hay 20 decibeles por década. Por lo tanto, de acá podría sacar que existe acá un derivador, ¿no? Entonces, en mi función de referencia existiría un derivador ahí. ¿Qué más? ¿Qué otra información puedo sacar de ese diagrama de Bode? Si tiene un derivador acá, supuestamente esto debería ser así, ¿no? Y acá debería ser en 5, así debería ir, ¿no? Pero vemos que acá está cambiando su rumbo. ¿No? Está cambiando su rumbo porque algo se ha activado acá y bueno, le ha cambiado pues la pendiente, ¿no? Entonces, acá vemos que tiene una pendiente de 0. Entonces, la otra asíntota podría ser de esta forma, ¿no? Entonces, aquí en la intersección debería haber una frecuencia esquina, ¿no? Entonces, esto ha cambiado desde una pendiente de 20 decibeles a una pendiente de 0, aparentemente, ¿no? En una frecuencia esquina que sería eh, aproximadamente 2, ahí no se ve bien, ¿no? No, este de acá es 2, y no se ve bien si ahí creo que acá sería 2,5. ¿No? O esto está yendo así, me parece. Bueno, la intersección sería acá en 2. ¿Ya? Entonces, acá tendría la intersección en esta frecuencia en 2, quiere decir que en esta frecuencia debe haber una frecuencia esquina. Como el cambio es de 20 decibeles a 0 decibeles, eso me da un gran indicio de que ese es un polo. Entonces voy a tener un derivador y también voy a tener un polo que tiene una frecuencia esquina en 2. O sea, acá habría un S más 2.
¿no? ¿Qué más? Bueno, esto va a seguir y después voy a ver que se va hacia abajo, ¿no? Entonces acá tendría que dibujar una asíntota que es paralela pues a esta recta, ¿no? Que parece que justo cruza en este punto de acá. Y acá veo que acá se configura otra frecuencia esquina, ¿no? Una frecuencia esquina en 10. Pero tengo que ver primero cuánto ha sido el cambio. Esto está yendo desde 0 decibeles a la pendiente de esto. ¿Cuánto será la pendiente de esta recta? Esta está pasando, a ver, en una década, desde 10 hasta 100, está pasando de cuánto hasta cuánto. Acá aparentemente está pasando desde 10, ¿no? Ojo que se está midiendo desde las asíntotas, desde 10 está pasando aproximadamente a menos 30. O sea, esto está bajando con una pendiente de menos 40 decibeles por década, ¿no? Entonces, esto es menos 40 decibeles por década, me indica que acá hay un término cuadrático, ¿no? Porque los términos cuadráticos son los que bajan a menos 40 decibeles por década. Entonces, ¿qué tendría acá? Acá tendría WN cuadrado por S cuadrado más 2 zeta WN S más WN cuadrado. ¿No? Entonces, y este WN, la frecuencia esquina para el término cuadrático se supone que es justamente esta intersección de aquí, ¿no? Entonces, o sea, la frecuencia natural. Entonces, por lo tanto, la frecuencia natural valdría 10. ¿No? Entonces, este sería 100. Y acá arriba tendría 100 también. ¿No? Y acá abajo, ¿cuánto tendría? Bueno, eso tendría que hacer una comparación con lo que dice acá, ¿no? Ahora, viendo esta figura, si tiene un término cuadrático, debería, bueno, si hay resonancia, quiere decir que el zeta debería ser pequeño, ¿no? Para que haya resonancia, debería ser el zeta pequeño. Pero acá no veo ninguna resonancia. Probablemente el zeta sea más o menos alto. ¿Cuánto valdría el zeta en ese problema? Si la frecuencia natural vale 10, ¿cuánto valdría el zeta? Pues acá simplemente hago 2 zeta por WN es igual que 20, ¿no? Si lo igualo a esto de acá. Entonces, como W es 10, acá el zeta vale 1. Y 1 que significa críticamente amortiguado. Y es por eso que no veo un pico resonante en esta figura de aquí. ¿No? Entonces, ahí ya tendría todo, pues, ¿no? Ahí ya tendría cuánto vale A, porque A valdría 2, ¿no? Y el valor de K sería 100, ¿no? El valor de K sería 100, ¿no? No. ¿No? O falta algo ahí. Ahí no falta nada más, ¿no? Entonces ahí el valor de K, que es el que multiplica el S, sería pues 100. ¿No? Y finalmente esa sería la solución de este problema de acá. Ahora sí, podemos ir a MATLAB. Ahora abran MATLAB. Los comandos que vamos a ver ahora, bueno, estamos trabajando con MATLAB, son estos de acá de la izquierda. Si deseas trabajar con la versión libre de MATLAB, bueno, básicamente la copia de MATLAB se llama Scilab. Esto de acá es gratis por si acaso. Los comandos, si lo quieres hacer con Scilab, serían estos los de la derecha, ¿no? Vamos a trabajar con estos porque todos tenemos acceso al MATLAB durante este ciclo, ¿no? Entonces, acá el bode ya les dije cómo funciona. El bode, por si acaso, siempre te bota las gráficas en radianes por segundo. El log space sirve para hacer una serie de puntos en escala logarítmica. El feedback ya lo conocemos, log 10 es para sacar el logaritmo en base 10, por si acaso. La función log en MATLAB, o sea, sin log 10, solamente log, es para sacar el logaritmo neperiano, por si acaso, ¿no? Entonces, no se olviden de poner log 10. El RLocus ya sabemos para qué sirve, el sgrid también y el step también. Entonces, con eso, la sintaxis para sacar el diagrama de Bode, bueno, puede ser de distintas formas. Yo puedo hacer el diagrama de Bode con numerador, denominador.
también con numerador, denominador y decirle qué frecuencias quiero que grafique. Esta sintaxis no la vamos a ver porque esta sintaxis la veríamos en control 2 por si acaso. Y la otra forma es que le diga al bode y le mande un tipo de objeto tipo función transferencia, ¿no? Que ya sabemos cómo sacarlo. Entonces, si quiero representar el diagrama de bode de esta función transferencia en MATLAB, simplemente sería declarar numerador, denominador y sacar bode. Vamos a hacer ese ejercicio ahorita. Acá tengo numerador 25, denominador 1, 4 y 25. Y acá podría sacar la función transferencia también, ¿no? F en un comadén. Y luego puedo sacar el diagrama de bode de eso de ahí. Ejecuto estas líneas. Me va a salir esta figura de acá. Yo le puedo picar a la figura y puedo darme cuenta de, bueno, de en qué consiste cada punto, ¿no? Por ejemplo, este punto de acá está ubicado con una frecuencia de 0.652, o sea, aquí, y una magnitud de 0.1. Entonces yo puedo arrastrar esto y ver los distintos puntos en el diagrama de Bode. La pregunta, ¿acá habrá pico resonante en esta respuesta? ¿Qué me pueden decir acerca del cita? ¿Aproximadamente dónde creen que estaría cita en ese problema de ahí? Sabemos que si el cita es mayor que 0.7 ya no debería haber pico resonante, ¿no? Y sin embargo ahí sí se observa un pico resonante. Entonces eso debe estar entre 0 y 0.7, ¿no? Entonces hoy día vamos a hacer este problema de aquí. ¿Ya? Pues por eso les voy a dejar unos minutos para que intenten hacerlo y luego yo voy a empezar a resolverlo. Entonces, ¿qué dice este problema? Dice, considera el problema de controlar un péndulo invertido en una base móvil, o sea, esto de aquí. ¿No? El objetivo es balancear el péndulo en presencia de perturbaciones como se muestra en la figura. Acá están los parámetros para el modelo. El modelo está acá. No tienen que hacer el modelamiento matemático porque ya está. Simplemente tendrían que reemplazar los valores de los parámetros. Y acá ya me están pidiendo diseñar, ¿no? Dice que yo diseñe un sistema que tiene un tiempo de establecimiento menor a 2.5 segundos y un porcentaje sobre impulso menor a 40%. Además dice que el error de estado estable debe ser menor a 0.1 grados en presencia de perturbaciones. Entonces lo que me dice el problema es que desarrolle un script para que te ayude en el diseño y que debe lograr lo siguiente, ¿no? Debe calcular la función transferencia en lazo cerrado desde la perturbación hasta la salida. Hay que dibujar el diagrama de Bode, porque como me están pidiendo desde la perturbación, entonces tengo que hacer eso. Tendría que calcular el diagrama de Bode del sistema de lazo cerrado. Luego calcular el pico máximo de resonancia y la frecuencia de resonancia para poder estimar cita y la frecuencia natural. ¿No? Luego iterar para varios valores de K hasta conseguir las explicaciones deseadas. O sea, ahorita vamos a hacer todavía diseño con tanteo, ¿no? Luego más adelante, ya en la siguiente unidad, empezaremos a ver ya diseño utilizando un método, ¿no? Entonces, a ver, les voy a dejar, este problema estaba subido en el aula virtual, les voy a dejar unos minutos, unos 5 o 10 minutos para que puedan ir tipeando también esto de acá y vayan haciendo los experimentos, ¿no? A ver si consiguen el diagrama de Bode en lazo cerrado.
¿no? Y si consiguen estimar cuánto vale el pico de resonancia y la frecuencia de resonancia, ¿no? Entonces los dejo unos minutos para que vaya haciendo el clip.
Bien, ¿cómo sería entonces? ¿Cómo sería este problema? Bueno, habría que hacer primero las funciones de transferencia, ¿no? A ver, primero declaremos las funciones de transferencia. Vamos a llamarle al controlador C y al modelo del péndulo vamos a llamarle G. Vamos a declarar primero el numerador de la planta. Siempre es una buena costumbre poner clear al inicio del código para no capturar otras variables que se han declarado antes. Vamos a declarar el numerador de la planta. ¿Cómo sería el numerador de la planta? Ahí dice menos 1 entre mb por L. Simplemente sería eso. Y el denominador sería S cuadrado, o sea, 1. Y el término intermedio no hay, y luego tendría menos mb más ms por g entre mb por L. A los valores de eso sería mejor declararlos antes, porque si no va a salir un error acá. Los valores de las constantes sería ms igual 10. Vamos a ponerle punto y coma para que no me estén usando todos los números. Igual 1, igual a 9,81, igual a 5 y b igual a 10. Entonces con esto ya tendría la función transferencia. Tendría que hacer la declaración de la función de transferencia, sería igual a la función de transferencia de num g y den g. Luego el controlador, un numerador para el controlador, vamos a ponerle num c, sería menos k por s más a, o sea 1 a. El denominador sería s más b, o sea 1b. Acá no me han dado ningún valor de k, supuestamente k lo debería plantear, ¿no? Entonces vamos a poner 1 primero para generar las funciones de transferencia. Acá el controlador, vamos al controlador f num c dem c. Después de ejecutar esto, un error acá. ¿Qué error hay en esta línea? Parece que no ha detectado bien el... Ah, es que acá faltó cerrar el corchete. Ah. Acá tengo la función de referencia de la planta y la función de referencia del controlador. Entonces, en este problema me dicen que hay la función de referencia del cerrado desde la perturbación hasta la salida con una ganancia ajustable. Eso se puede hacer con el comando feedback, ¿no? Entonces yo les voy a hacer la pregunta acá, a ver si lo han intentado hacer. ¿Qué debería poner de argumentos en feedback? Vamos a poner acá, esto sería desde la perturbación hasta la salida, ¿no? O sea, T sobre, salida sobre, no, sería teta. Teta es el ángulo, ¿no? Vamos a ver, ¿qué número le podemos poner? El sistema de lazo cerrado, vamos a poner. ¿Qué argumentos tendría que poner dentro de feedback para hallar el sistema de lazo cerrado desde la perturbación hasta la salida? ¿Podría ser C,1? Es posible.
A ver, feedback solo tiene dos argumentos. A ver, si vemos ahí esa función transferencia, yo tengo que hacer la función transferencia desde la perturbación, ¿no? Entonces tengo que reacomodar. Acá tendría G, acá tendría teta, y este bloque de acá, bueno, esto de acá estaría entrando con menos, ¿no? Acá estaría entrando con menos, ese menos básicamente se tendría que multiplicar por el controlador, menos C, y esto entraría sumando, porque acá en este sumador pues entran los dos sumando. Entonces, la función de transferencia de lazo cerrado, o sea, la equivalente, ¿cómo sería? Yo lo quisiera hacer a mano, eso sería G, eh, sería G por C, o solo G. Sería solo G, ¿no? G entre 1, acá es más, acá debo poner menos. 1 menos G por H. G por, en este caso H, que es el sensor, sería el controlador. Entonces quedaría G entre 1 más G por C. Ahora, el comando feedback siempre asume, por si acaso, siempre asume que es realimentación negativa. Entonces, si es realimentación negativa, acá sería menos. Ahora, yo le podría dar la forma, ¿no? Entonces, este menos, en lugar de ponerlo acá, lo podría poner acá en el sumador. Entonces acá quitaría el menos y el menos lo pondría acá. Sale lo mismo, ¿no? Entonces ahí ya sería una realimentación negativa y con esto podría irme ya al comando feedback. Entonces, ¿qué es lo que tendría que poner en feedback? Acuérdense que en feedback va la rama de arriba, o sea G, coma, y la rama de abajo, o sea C. Entonces tendría que ser feedback G, C. Si ustedes ponen, como uno de sus compañeros ha puesto feedback G, GC,1, ahí me va a calcular la función de transferencia equivalente como G por C entre 1 más G por C. Y esto de acá es distinto que esto de acá. No son, esto está mal. La función de transferencia equivalente es realmente G entre 1 más G por C. Porque este C está haciendo como si fuese un sensor. O sea que la respuesta correcta es esto de acá. G, C. Entonces, ejecuto esta línea y ahí tendría la función de transferencia en lazo cerrado. ¿Qué más me dice el problema? Dice, dibuja el diagrama de Bode de ese sistema. Ya, bueno, el diagrama de Bode sería Bode del sistema de lazo cerrado. Esto de acá. Ahora, ¿en esa figura hay pico resonante, sí o no? ¿Tendría pico resonante ustedes pueden observar un pico resonante en ese diagrama de Bode? ¿Tiene o no tiene pico resonante ese? Ajá, no tiene, ¿no? Entonces, ahí me dice que calcule el pico de máxima resonancia. Bueno, no tiene. Entonces, tendría que variar el valor de K, pues para que tenga un pico resonante y tenga sentido esta pregunta aquí. Entonces, ahí le podrían poner un valor de K, vamos a
ponerle 6000 para que tenga un pico resonante. Entonces tendría que volver a calcular todas estas líneas. Y miren, aumentando el valor de la ganancia, ahí aparece un pico resonante. ¿Cómo podría ser para hallar este pico de resonancia? Para esto, para ver el pico de resonancia tendría que ver otra forma de utilizar la función de Bode. Escribo help Bode, me voy a dar cuenta que Bode puede aceptar un vector de salida. Entonces, si yo hago esto, por curiosidad, a ver, veamos, por curiosidad, ¿qué es lo que me bota? Pues acá en el sistema sería syslc, ejecuto esta línea acá, y veo aquí en el workspace que aparece en mag, en face y en wout. Yo veo acá el mag va a aparecer las magnitudes. Van a aparecer las magnitudes del diagrama de Bode. En face van a aparecer las fases del diagrama de Bode, ¿no? Y en wout van a aparecer las frecuencias, o sea, todo el eje X. O sea que a través de, haciendo esto de acá, o sea, dándole un vector de salida, puedo obtener magnitudes, fases y frecuencias del diagrama de Bode. O sea, todo de forma numérica. Entonces acá les hago la pregunta. Esto ya sería como una ayuda, ¿no? Entonces, ¿cómo podría llegar el pico máximo en la magnitud? Sí, sí puedes extraer el máximo. Y de hecho había una función, pero tienes que hacerlo en dos pasos, ¿no? Un primer paso sería la función te bote todos los puntos. El siguiente paso sería hallar el máximo de todo ese vector de puntos. ¿No? Entonces, ¿cómo hacía para calcular el máximo? ¿Se acuerdan? ¿Cómo era la función? Ajá, max, ¿no? Ya, y dentro de max, ¿qué debería poner? ¿Cuál de estos vectores debería poner si quiero hallar la magnitud máxima? Así es. Si yo pongo max, mag, me va a salir acá un número, que es un número bien pequeño, ¿no? 8.44 por 10 a la menos 4. Y si yo observo acá el diagrama de Bode, pues aparentemente no habría ningún punto donde pase por ese un número tan pequeño. ¿Qué ha pasado entonces? ¿Por qué no puedo ver ese punto máximo? Porque acá el punto máximo es claramente debería ser este, pues, ¿no? Aproximadamente este punto de acá. Pero esto no, bueno, acá ¿cuánto me está dando? Menos 61. Pero este menos 61 no tiene nada que ver con esto de aquí. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Por qué salen distintos? O sea, ¿hemos hecho algo mal? ¿O qué ha ocurrido? Acá, para poder saber esa respuesta, habría que ver el comando help del bode. Me parece que ahí lo dice. Pero no lo dice, entonces tendrías que ver la documentación del bode, ¿no? Tendrías que darle clic acá para saber, para poder, bueno, tener un indicio de por qué acá el máximo me están botando un número que no tiene nada que ver con el máximo que obtengo acá. Entonces ahí en la documentación te va a decir que esto de acá, el mag, me va a botar las magnitudes, pero en unidades. No me las bota en decibeles, y acá está en decibeles. Ah, eso quiere decir que yo si yo saco los decibeles a esto, ¿me va a salir menos 61.5? Sí, pues. Entonces, ¿qué hago? 20 por log 10, por el último valor que ha salido, ¿no? ANS. En efecto, ahí veo que tengo menos 61.4 decibeles, ¿no? Que es aproximadamente este punto de acá. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces, ese sería el pico resonante. Pero además, el pico resonante me están pidiendo la frecuencia de resonancia, ¿no? La frecuencia donde se ubica este punto, que sería pues 4.87 radianes por segundo, ¿no? Pero ¿cómo lo haría yo a través de un script? ¿Cómo podría hacerlo?
Para eso, la función max la hemos visto anteriormente, ¿no? Vemos que la función max tiene otra forma, tiene un vector de salida también. Este de aquí. ¿Qué hacía esto? Pues si yo ejecutaba esto de acá, me botaba dos valores, el punto máximo y el índice donde ocurrió el punto máximo. Con ese índice me puede servir para varias cosas, ¿no? Uno, que el pico máximo, que acá está como mpw, sería 20 logaritmo, 20 log 10 de m. Y la frecuencia de resonancia, ¿cómo la hallaría? Por eso yo uso el índice, ¿no? Todos estos vectores tienen la misma longitud, ¿no? Si ven acá, mag tiene 56 valores, y 56 valores, y wout tiene 56 valores. Yo quiero saber la frecuencia, entonces tendría que fijarme en este vector. Pero ¿cuál de estos puntos será el que corresponde al punto máximo? Para eso sirve el índice, pues, ¿no? Este punto máximo está ubicado en el índice 31, entonces en el índice 31 voy a encontrar la frecuencia que le corresponde a ese punto máximo. Entonces, si quiero hallar la frecuencia de resonancia, simplemente sería hacer la consulta en wout y que me diga, pues, qué valor tiene guardado en el índice 31. Voy a ejecutar estos dos valores y me va a salir acá. Para, bueno, primero el pico resonante menos 61.4 y la frecuencia de resonancia en 4.79. O sea que realmente el pico resonante es un poco más atrás. O sea, ahí. Entonces ese sería el punto máximo y por eso también hay la frecuencia de resonancia. Acuérdense que el pico máximo y frecuencia de resonancia son índice de desempeño en el dominio de la frecuencia. Ahora dice que con esto puedo estimar zeta y la frecuencia natural. ¿Cómo así? Había una fórmula, ¿no? ¿Se acuerdan? Había una fórmula que relacionaba la frecuencia natural con la frecuencia de resonancia. Si esta es la frecuencia de resonancia, entonces la frecuencia natural se puede sacar por fórmula, que la voy a copiar. La fórmula dependía del zeta. Primero habría que hallar el zeta. ¿Cómo hallo el zeta en ese problema? Por eso también había otra fórmula, ¿no? Había una fórmula que relacionaba el pico resonante con el zeta. Entonces, si yo me voy un poco atrás, lo hemos visto en la última clase, acá está. El pico resonante es 1 sobre 2 zeta sobre raíz de 1 menos zeta al cuadrado. Si tengo pico resonante, puedo hallar zeta, ¿no? Simplemente tendría que despejar zeta. Entonces, yo acá tengo la fórmula para el zeta, ya despejado. Acá tengo el pico resonante. Entonces, ejecuto estas dos líneas y puedo tener lo que es la frecuencia natural, que está saliendo 4.79, y el zeta, que está saliendo 0.0081. Entonces, con eso ya tendría respondida esa pregunta de ahí. Ahora dice que hay que iterar hasta conseguir la especificación deseada, ¿no? Entonces, acá me están pidiendo que el tiempo de establecimiento sea menor que 2.5 segundos y el porcentaje sobre el impulso sea menor de 40%. ¿Qué debería hacer? Acá hay un detalle. Este pico resonante hay que pasarlo, ojo, a unidades, ¿no? Acá está en decibeles. Decibeles, hay que pasarlo a unidades primero. Entonces acá va a cambiar todo. Vamos a llamarle este dB.
frecuencia natural. em, pero acá está saliendo el cita, está saliendo un número complejo. ¿Por qué? ¿Hay algún error en este problema? El cita no puede salir complejo. ¿Hay algún error? Ustedes observan por acá el pico resonante. ¿Qué es realmente el pico resonante y desde dónde se mide? Esta M, si la evaluamos, está saliendo un número bien, bien pequeño. Entonces, ¿qué es el pico resonante? ¿Se mide desde cero o se mide desde algún otro valor? ¿Cuánto sería cero en la escala logarítmica? ¿Mm? ¿Qué está mal ahí en el código? Aquí sale la definición de pico resonante. ¿Lo han visto? Es el máximo valor del módulo, ¿no? Es el pico resonante. Entonces acá, realmente el pico resonante es este valor de acá, este valor de M. Habría que hacer algo más. Bueno, pero el módulo de M sería como... No, bueno, no hay módulo. Para sacar el módulo tienes que usar amps. Sería el mismo número, pues, ¿no? Porque no es un número como es un número pequeño. Ahora, cuando vemos esta figura, en el momento en que se hizo, digamos, se dio el pico resonante acá, eh, porque realmente era para esto de acá realmente era para el sistema de segundo orden, ¿no? Ahora, este sistema, este segundo orden, pero tiene una ganancia que me ha bajado toda la figura, ¿no? Acá el pico resonante está desde 0 decibeles y se mide desde acá hasta acá. Pero acá los 0 decibeles están en la parte de arriba. Entonces, ¿cuánto es el pico resonante? Entonces, qué pasó ahí? Ya, lo que pasa acá es que, bueno, si yo veo mi sistema de enlaces cerrado, primero no tengo un sistema de segundo orden, no tengo un sistema de tercer orden. Y lo otro es que este pico resonante sirve para sistemas solamente de segundo orden, ¿no? Entonces, un sistema de segundo orden no debería tener una ganancia. Entonces, esta figura de acá sí tiene una ganancia, la ganancia de este sistema de acá.
¿no? Ahora, yo puedo ver que la ganancia es, como está en posición horizontal, puedo ver que la ganancia de esto está dando pues esta magnitud, ¿no? Menos 65.7 decibeles. Realmente lo que tendría que hacer para hallar el pico, realmente el pico resonante sería desde el valor de la ganancia estática, que sería esto de acá, hasta el pico. O sea, acá tendría que hacer una resta realmente. Tendría que hallar esta distancia, desde aquí hasta acá, ¿no? Pero en forma vertical. Entonces, esto de acá no sería el pico resonante, ¿no? Esto sería simplemente la distancia hasta este punto. Yo necesito sacar realmente la resta para hallar el pico resonante. Entonces, acá sería 20 logaritmo bueno, del máximo, menos 20 por log 10 del, bueno, el valor que aparece en bajas frecuencias. Ahora, ahí podría escoger cualquiera de los valores que aparecen en bajas frecuencias, ¿no? Podría escoger el primer valor, por decirlo. Si yo ejecuto esto de acá, me va a salir que el pico resonante es menos 61.46 decibeles. Entonces, todo eso va, o sea, si ejecutamos todo esto de nuevo, perdón, acá no es 1, pues acá es la magnitud, o sea, el valor del diagrama de Bode en esta zona de acá, o sea, el primer valor de la señal. Entonces, como tengo mi vector de señales en el vector mag, tomo el primer valor que aparece en ese vector, ¿no? Y ahí me va a botar los menos 65.7. Ejecuto esta línea y ahí sale, ahora sí está bien, ¿no? El pico resonante 4.2 decibeles. Pues con eso recién calculo lo demás. Y ahora sí me sale una frecuencia natural que sí es más, una frecuencia natural que es más plausible, ¿no? La frecuencia natural me está saliendo 5.4 radianes por segundo y el zeta me está saliendo 0.3. El 0.32 es un factor de amortiguamiento un poco bajo, ¿no? Y se concuerda con lo que estamos viendo acá en el diagrama de Bode, donde vemos un pico resonante, ¿no? Para 0.3 parece que está bien, pues, que ese sea el pico resonante. Distinto sería, pues, si acá el zeta saliera 1 y veo un pico resonante, entonces ahí hay algo que está mal, pues, ¿no? Pues si zeta es 1 no debería haber pico, ¿no? Pero en este caso, este valor está bien. Este valor sería el valor correcto. Pues acuérdense de esta línea de acá, ojo, no se vayan a confundir ahí, de repente les puede salir mal en el laboratorio calificado. No, tengan en cuenta esto de aquí. Bien, ¿qué es lo que sigue en este problema? Seguía lo de las iteraciones, ¿no? Dice que itere para varios valores de K. Pues ahí puedo escribir un for, ¿no? Vamos a probar para varios valores de K. Vamos a poner desde 2200, digamos, a 6000. Entonces acá vamos a hacer por fuerza bruta las cosas. Vamos a calcular el sistema. Vamos a poner un sistema de enlace cerrado 2, donde pueda variar el valor de K. Que sería feedback. G. Y acá hay que tener en cuenta que la ganancia de este K es del controlador. O sea, acá sería K por C. Pues ahí, para cada valor, bueno, para cada punto de la iteración se va a calcular un nuevo sistema de enlace cerrado. Entonces de acá puedo sacar la información de ese sistema de enlace cerrado con step-info. ¿No? Y puedo sacar el porcentaje sobre impulso para cada valor de K. Poner data, el tiempo de establecimiento para cada valor de K. Acá es, bueno, si vas a trabajar con bucles, sería mejor que pongas punto y coma, porque si no te va a llenar la pantalla de puros valores. Entonces, con esto voy a calcular porcentaje sobre impulso y tiempo de establecimiento para varios valores de K. Y lo que queremos es lograr que el tiempo de establecimiento sea menor de 2.5 segundos y el porcentaje sobre impulso sea menor del 40%. Entonces, para eso podría ponerle un if, ¿no? O sea, vamos a hacer que eso se detenga cuando el porcentaje sobre impulso sea menor del porcentaje sobre impulso que se desea. El porcentaje sobre impulso deseado es 0.4. El tiempo de establecimiento deseado es 2.5 segundos.
Entonces, que esto se cumpla, cuando esto se cumple y además cumple que el tiempo de establecimiento calculado es menor que el tiempo de establecimiento deseado, entonces que termine de hacer las iteraciones, ¿no? Y ahí lo acabo. Si ejecuto esto, que se va a demorar un poco, si encuentra una solución en el valor de MOK y TSAK, debería guardarse el tiempo de establecimiento y el porcentaje sobre impulso, que cumple para estas dos condiciones, y además también debería tener el valor de K. El valor de K es necesario para que se cumplan esas dos condiciones. Entonces, observo acá, vamos a ver, porcentaje sobre impulso, 12.5%, sí, eso es menos del 40%. El tiempo de establecimiento es 1.29, que también es menor que 2.5. Y eso se cumple con una ganancia justo de 6.000. ¿No? Entonces, esa sería una respuesta, ¿no? Con una ganancia de 6.000 podría cumplir las especificaciones que me dicen ahí. Ah, pero además me dice que el error de estado estable sea menor que 0.1 segundos. ¿Cómo hallo el error de estado estable? El error de estado estable se puede hallar con la función DC gain. Básicamente la función DC gain sería como multiplicar, bueno, como sacar el límite cuando S tiende a 0 para la función de transferencia. Entonces, acá, como le vamos a mandar una... Pero acá no dice qué tipo de entrada va a ser. Vamos a asumir que si asumimos que es un escalón, entonces tendría, supuestamente para el valor final, del, para aplicar el valor final tendría que aplicar límite cuando S tiende a 0 de S por la función de transferencia por 1 entre S. ¿No? Entonces, una S se va con otra S y simplemente tendría que sacar el límite al sistema de lazo cerrado. Entonces, acá voy a decir que cumpla eso también, ¿no? Límite al sistema de lazo cerrado sea menor que 0.1. Pero esto, ojo, va a salir en radianes. Entonces, esto hay que pasarlo esto hay que pasarlo a grados, pues, ¿no? A grados sexagesimales. Esto es multiplicado por 180 sobre pi. Entonces, a ver, ejecuto este código de acá y vamos a ver si encuentra el valor que cumple todas las condiciones. Recuérdense, la fórmula para la perturbación era con menos, ¿se acuerdan? Vamos a ejecutar de nuevo. Bueno, igual sale 6.000. Bueno, 6.000 igual cumple con las condiciones, con ambas condiciones. Pero esa sería, bueno, la forma de programarlo de tal manera que pueda conseguir todas las condiciones que me están preguntando. Para la otra pregunta, ¿se puede hacer esto con LGR? También se podría hacer con LGR. Eso ya se los dejo a ustedes, ya se los dejaré a ustedes como tarea para que ustedes lo resolucionen ya en el estudio. ¿Hay alguna pregunta? El LGR sería simplemente lazo abierto, ¿no? O sea, G por C.
el LGR para lo que te muestran los polos de lazo cerrado. Entonces, el valor de K para hallar un tiempo de establecimiento 2.5 de impuesto sobre el 40%, para eso tendrían que ustedes pasar esto a frecuencia natural y pasar esto al CITA, ¿no? Y con el S-grid ubicar el punto para ver si está o no en el LGR, ¿no? Entonces, en la pregunta simplemente tendría que hacer eso de ahí. Entonces, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? Ya. La fórmula para despejar el porcentaje de sobreimpuesto del tiempo de establecimiento. No, esto no. A mí me dan porcentaje sobre el curso del tiempo de establecimiento para pasarlo a cita y frecuencia natural. Tendría que aplicar acá. Bueno, no lo tengo acá. No, sí, sí lo tengo. Acá está el cita y la frecuencia natural ya despejados para un porcentaje sobre el curso de la frecuencia natural. Entonces, estos son los que me están pidiendo realmente. Entonces, simplemente sería hacer ese grid cita con frecuencia natural. O sea, sale ese espacio de ahí. Entonces, el punto que cumple ambas condiciones sería este punto acá, la intersección, que no pasa por el LGR. Pero acá me dicen que sea menor que, y menor que 40%, y menor que 2.5 segundos. Para que sea menor que 2.5 segundos tendría que ser un punto que esté fuera del semicírculo. Para que sea menor que 40% tendría que ser un punto que esté más cercano al eje X. Que sí habría, ¿no? ¿No? Por ejemplo, este punto de acá está fuera del semicírculo y está por debajo de esta línea acá. Entonces ese punto podría cumplir ambas especificaciones. Entonces sí se puede hacer con el LGR, ¿no? Bien, pues, si no hay más preguntas, entonces esta sesión quedaría ahí, ¿no? Entonces yo voy a, a tomar un descanso hasta las 8 de la noche, que es donde entran el siguiente grupo. Entonces me despido, muchachos, les deseo buenas noches.